Una vez se tiene un modelo completo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la simulación de estos sistemas de ecuaciones diferenciales y algebraicas, ¿vale?, requiere transformarlas a ecuaciones diferenciales ordinarias, si no lo son. Claro, ¿cómo lo transformamos a ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, pues en simulación y control la forma que tenemos normalizada de hacerlo es intentar expresarla, las ecuaciones, de esta forma. La derivada de un vector es igual a una función de ellas y de el tiempo, de algunas variables de entrada, digamos, tal, que en el caso anterior, por ejemplo, de la masa de muelle sin fuerza de excitación, pues esto no existiría, ¿vale? Pero en fin, pues es un caso particular. Bien, pues debemos manipular las ecuaciones para que tengan esta forma, ¿vale? Entonces, a las variables x se le denomina vector de estado, pues u serían las variables de entrada, si las hay, ¿vale? Y entonces esta expresión con esta forma específica se llama ecuación de estado del sistema físico, ¿vale? Una vez tengo la ecuación de estado, yo la puedo simular y podría obtener la solución x de t, bien numéricamente en general o bien analíticamente en algunos casos particulares de ecuaciones diferenciales, como por ejemplo las lineales. Una vez tengo esa solución, el resto de variables debería despejarlos en función de las entradas, que se suponen conocidas, y de la solución x de la ecuación de estado. Debería expresarlas de esta forma, ¿vale? Estas ecuaciones ya no tienen derivadas y son solo, por tanto, ecuaciones algebraicas y se denominan ecuaciones de salida, ¿vale? Por ejemplo, una vez yo hubiera calculado en el problema anterior una solución de este sistema de ecuaciones con la adecuada transformación, pues bueno, pues la ecuación de la fuerza del muelle podría ser, digamos, una ecuación de salida si yo quisiera simular qué le pasa a la fuerza del muelle. Bien, pues este es un poco el problema a resolver, un poco con la idea sobre el muelle, etcétera, ¿vale? Y vamos a ver cómo se resuelve con un poco más de detalle, introduciendo un poco más de nomenclatura. Bien, cuando yo tengo un cierto sistema de ecuaciones expresado así, aunque ya digo, pues claro, si hay cosas en el lado derecho, pues es equivalente, simplemente se trata de pasarlas con signo cambiado al lado izquierdo, ¿vale? Pues entonces, si se pueden eliminar las variables y que no aparecen en las ecuaciones derivadas en ninguna parte, ¿vale? Las que sí que aparecen derivadas son x, que se llaman estado, y las que no, pues les llamo y o lo que sea, da igual. Pues entonces, si se pueden eliminar con operaciones algebraicas y transformarlas en una ecuación diferencial, entonces este sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales se denomina de índice 1, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema térmico. Ese sistema térmico, pues yo puedo expresar su modelo con estas dos ecuaciones de aquí. ¿Vale? Se puede escribir de muchas formas, esta es pues una de ellas. Por ejemplo, suponiendo, en fin, que masa por calor específico es una unidad, ¿vale? Pues entonces uno podría decir que la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a la potencia calorífica neta que recibe el cuerpo, o bien pues pasar Q al lado izquierdo y escribirla así. Esta sería la ecuación de la dinámica. Y luego pues también tendría, por ejemplo, pues que si hay un sistema térmico donde hay una temperatura interior y una temperatura exterior, pues ese calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Y yo podría expresar pues esa transmisión de calor, por ejemplo, lineal por conducción o por conducción-convección linealizada, etcétera, pues con esta ecuación de la derecha. Bueno, pues aquí tengo estas dos ecuaciones, que son un sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales. ¿Se puede obtener una ecuación diferencial simplemente con operaciones algebraicas, esto es pues sustituir, multiplicar, dividir, etcétera? Pues evidentemente sí. Si sustituyo Q igual kappa por la diferencia de temperaturas en la ecuación de la izquierda, esta de aquí, pues entonces obtengo pues esta ecuación diferencial ordinaria, ¿vale? La derivada de la temperatura es igual a kappa por la entrada menos el estado T, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues este sistema de ecuaciones es efectivamente de índice 1, son los sistemas, digamos, fáciles, donde, bueno, pues una mera sustitución me obtiene la expresión para simulación que yo buscaba. Sin embargo, bueno, pues hay otros sistemas de ecuaciones que se denominan de índice superior, donde eso no es cierto, y para obtener esta forma normalizada, estas ecuaciones de estado, estas ecuaciones de salida, digamos, que obtendríamos posteriormente, no se puede eliminar las variables que no aparecen bajo el signo de la derivada para transformarla en EDO, a no ser que realice operaciones además de algebraicas, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, o sustitución, igualación, etcétera, pues además necesito hacer operaciones diferenciales. Tengo que derivar ecuaciones o integrar o algo así. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese tipo de sistemas de ecuaciones se denominan de índice superior. Bien.
Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Primero empezaremos con ejemplos de índice 1 y en el caso lineal. Primero veremos un ejemplo puramente abstracto, ¿vale? Una expresión de este tipo en función de los estados, sus derivadas, variables no derivadas y entradas, lineal, pues es simplemente pues cada una de estas cosas multiplicadas por una matriz igualadas a cero. ¿Vale? Esto es, pues en abstracto, cualquier sistema de ecuaciones lineales algebraico diferencial. Bien, pues la cuestión es que si yo puedo despejar las derivadas de los estados y las variables sin derivar en función de los propios estados y de las entradas, entonces este sistema es de índice 1 y se puede transformar fácilmente en una representación interna variables de estado normalizada. Para que ocurra eso, lo que ocurre es que la matriz de la izquierda, MD, que multiplica las derivadas, y MI, que multiplica las salidas, ¿vale? Pues si yo las juntara, yo tendría pues una matriz grande, ¿vale? Que me multiplicaría a las incógnitas a resolver, ¿vale? Bueno, pues si esa matriz es de rango completo, pues igual a S, que ese es el número de ecuaciones, ¿vale? Bueno, pues si eso es de rango completo, entonces este sistema de ecuaciones es de índice 1, porque en efecto estas incógnitas se pueden despejarse a partir de estas variables. Claro, esta ecuación de aquí yo la puedo expresar así. La matriz MDMI me multiplica este vector, digamos, y al lado derecho pues sale pues el resto de cosas cambiados de signo puestas al lado derecho, mx por x y mu por u. ¿Vale? Entonces lo que hay en verde es equivalente a lo que hay aquí en rojo recuadrado. Bien, y una vez tengo esto, si asumo que esta matriz de aquí es de rango completo, bueno, pues entonces yo la puedo invertir y expresar estas derivadas y estas variables y en función de unos ciertos numeritos, estos son matrices de números constantes, en función de unos numeritos que multiplican el estado y el u. Bueno, pues el resultado de esta operación matricial le llamo pues una matriz gorda, sí, todo esto de aquí, ¿vale? Y en concreto, pues bueno, las derivadas de los estados pues son determinados numeritos que multiplican a x, y esos numeritos les llamo a, y otros numeritos que multiplican a u, que les llamo b, sumados, ¿vale? Y luego, pues las variables y, pues son otros numeritos que multiplican a x, que le llamo c, y otros numeritos que multiplican a u, que le llamo d, ¿vale? De modo que esto es simplemente una copia de las ecuaciones de la página anterior, ¿vale? Todo esto resulta en lo que llamamos representación normalizada de un sistema de ecuaciones algebraico diferenciales lineales, que es esto de aquí, ¿vale? Donde la primera de las ecuaciones es la ecuación de estado y la segunda de las ecuaciones, bueno, o de los sistemas de ecuaciones, ¿vale? A y b son matrices, es pues una ecuación de salida, ¿vale? Entonces x es el vector de estado, y es el vector de salida, u es el vector de entrada, y a, b, c y d son matrices constantes que me representan a este sistema de ecuaciones lineales. Bien, esto es un ejemplo puramente abstracto, ¿vale? Donde yo tengo pues una expresión lineal arbitraria. Vamos a ver algún ejemplo ya concreto de un sistema físico trivialmente sencillo, por comenzar. Imaginemos que yo tengo dos masas unidas por un amortiguador con un cierto rozamiento, ¿vale? Estas dos masas, voy a hablar solo de sus ecuaciones de velocidad en vez de su posición, que simplemente serían pues la integral de la velocidad, ¿vale? Pero por simplicidad consideremos solo la velocidad. Bien, el modelo matemático van a ser estas tres ecuaciones de aquí, ¿vale? Vamos a analizarlas en detalle. La primera dice que la derivada de la velocidad 1 es pues una fuerza de reacción más una fuerza, digamos, de entrada arbitraria que se le puede dar a este cuerpo, al cuerpo 1, ¿vale? Y la derivada de la velocidad 2, ¿vale? Pues es la fuerza intercambiada entre 1 y 2, pero claro, pues cambia de signo por el principio de acción-reacción en la mecánica clásica, ¿vale? Y ya, pues lo único que nos queda, ¿vale? Pues es decir, ¿y cuánto vale la fuerza ejercida entre los cuerpos 1 y 2? Bueno, pues si suponemos, por ejemplo, que hay un amortiguador lineal, pues esa fuerza ejercida entre los cuerpos 1 y 2 es proporcional a la diferencia de velocidades. Por ejemplo, una constante de proporcionalidad 4. Bueno, pues esta es F12. 4 por la diferencia de velocidades. Bien.
Si expresamos estos sistemas de ecuaciones, como hemos dicho anteriormente, en esta forma matricial, pues se puede comprobar que se pueden expresar así, ¿vale? Simplemente pues hacedlo vosotros tranquilamente, podéis pausar esto y expresar las ecuaciones en forma matricial. Bien, entonces, ahora en la representación interna lo que me requiero es poder despejar estas cosas que he recuadrado entre naranjas, las derivadas del estado, y esta variable f1,2 que no me aparece derivada en ninguna de estas ecuaciones, ¿vale? f1,2 punto no está en ninguna de las ecuaciones. Quiero poder expresar esas cosas recuadradas en naranja en función de estas letras recuadradas en violeta, que son las variables de estado, aquellas que aparecen bajo el signo de la derivada, y las variables de entrada. Bueno, pues como esta matriz son estas dos columnas y esta matriz es esta columna y su rango es 3, esto es una matriz de 3 por 3 invertible y por tanto pues sí que se pueden despejar y obtengo directamente pues una representación interna, ¿vale? Esto es simplemente la copia de la ecuación anterior, ¿vale? Donde yo pues estas matrices las pongo ahí y las invierto y las multiplico por esta y esta. Y entonces, pues al final, esta matriz es invertible, se puede despejar todo esto, ¿vale? Y simplemente separando las dos primeras ecuaciones de arriba en lo que sería una ecuación de estado, tendríamos esta de aquí, ¿vale? Y la ecuación que me despeja la fuerza de reacción sería esta ecuación de salida de aquí, y esta sería la representación interna normalizada, donde, bueno, pues esta sería la matriz A, esta sería la matriz B, esta sería la matriz C y esta sería la matriz D, ¿vale? Obviamente, estas expresiones con matrices y así tan largas y tan laboriosas y rangos e invertibilidad no son más que una forma, digamos, de traducir esta interpretación abstracta de resolver cosas literalmente. Pero digamos que si yo hubiera sustituido en el modelo original, si yo sustituyo este f1,2 en la ecuación de aquí arriba y en esta ecuación, pues hubiera obtenido rápidamente las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida sin todo este tipo de historias del rango de matrices, ¿vale? O sea, la invertibilidad, rango de matrices, pues es una forma de hablar de si determinados sistemas de ecuaciones tienen solución, pero la verdad es que hay en casos concretos donde uno ve claramente que la solución es simplemente sustituir una cosa en otra o igualar dos cosas o sumar y restar algo sin necesidad de hacer tanta matriz, ¿vale? Pero simplemente es por ilustrar ese proceso genérico que se había hecho antes de forma abstracta, ¿vale? Como hablamos de resolver sistemas de ecuaciones, pues obviamente hay software dedicado a resolver sistemas de ecuaciones. De hecho, por ejemplo, uno podría utilizar software simbólico, ¿vale? El Symbolic Toolbox de MATLAB pues le permitiría a uno expresar un modelo como un sistema de ecuaciones. Tengo unas derivadas de los estados, tengo otras variables, tengo las entradas, y entonces pues hemos dicho que las incógnitas son las derivadas de los estados y esas otras variables, ¿vale? En este caso eran pues las derivadas de los estados y estas otras variables f1,2, ¿vale? Y bueno, pues si podemos despejar con ese modelo estas incógnitas y no me da ningún error el software, bueno, pues entonces esto, si tiene solución única, pues esto es un sistema de ecuaciones algebraico diferencial que se llaman de índice 1, se resuelve y se obtiene la representación normalizada rápidamente, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos reales más complicados que el sistema masa-muelle, ¿vale? Se plantearía, por ejemplo, como ejercicio propuesto, el que intentarais modelar este circuito eléctrico de aquí, ¿vale? Tengo una fuente de alimentación, otra fuente de alimentación, ¿vale? Y tres componentes con dinámica, un condensador, otro condensador y una bobina, ¿vale? Y otras tres resistencias. Entonces, intentad poner las ecuaciones de los condensadores y bobinas, de resistencias, a 6 de Kirchhoff, etcétera, para escribir como queráis, de una forma arbitraria, el modelo, ¿vale? Entonces, una vez lo hayáis obtenido vuestro modelo, ¿vale? Deberíais intentar obtener esta forma normalizada, que es la representación interna, esta de aquí, ¿vale? La solución a este ejercicio propuesta la tenéis en este vídeo explicativo realizada con el Symbolic Toolbox de MATLAB, ¿vale?